No se escucha. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Disculpas por la demora. Buenas noches. Buenas noches, Luciano. Buenas noches. Atrevernos a nuestro deber, como lo entendemos. Le decía disculpas por la demora porque estaba buscando el archivo y no pude encontrar. Generalmente para documentar a través de los papeles de trabajo en la auditoría, normalmente abrimos la hoja llave. La hoja llave o la hoja principal de disponibilidades. Si ustedes se fijan aquí, lamentablemente les voy a pasar uno que tenga todos los datos. Tiene que estar el nombre de la empresa, auditoría financiera, al 31 de diciembre del 2020 y hoja llave de disponibilidades. Papel de trabajo, la letra A, contador, RIBI. Ahí en contador ustedes tienen que tener sus iniciales, ¿no? Porque en los papeles de trabajo no se coloca el nombre, lo que se coloca son sus iniciales. En mi caso dice ahí contador RIBI, fecha 4 de junio del 2021, ¿no? Y esta hoja es hoja llave de disponibilidades, es la hoja madre, digamos, ¿no? Que la hoja principal de disponibilidades. Si ustedes se fijan aquí, el caja tiene un saldo de la auditoría a 2020, entonces lo que nos interesa es a 2020, ¿no? Caja 3.923, bancos 234.880, en total 238.803. En eso hay que, estos 238.000 hay que comparar con el balance general, por eso que aquí en la columna de referencia dice BG. Ahora, si ustedes podían confirmar con el balance, o comparar, mejor dicho, o cotejar también se llama comparar. Normalmente los auditores comparamos o cotejamos con balance general, ¿no? Que iguale los 238.803. De igualar, entonces, se sigue adelante. Y del año 2019 también tenemos total caja y bancos, ¿no? Que un saldo de 380.571, ¿no? A simple vista, disponibilidades ha disminuido durante 2020 respecto a 2019, ¿no? O sea, aquí si vemos 238 es menor que a 380, ha disminuido, ¿no? Entonces, esta hoja llave puede tener ajustes, ¿no? Ajustes, ustedes pueden ver debe haber, o sea, la cuenta caja y banco puede disminuir o puede incrementar, ¿no? Va a incrementar si colocamos en el lado debe, y si colocamos en el lado haber, va a disminuir, ¿no? O sea, estas cuentas podemos modificar a través de los asientos de ajuste o asientos de reclasificación, ¿no? Y luego tener los saldos finales, ¿no? ¿Qué significa en este caso nuestro análisis? Quiere decir que de acuerdo a nuestro examen o análisis, tendríamos que certificar o testimoniar que los 238.803 es de libre disponibilidad para la empresa. Ese es el objetivo, ¿no? También en esta hoja llave debe estar el objetivo, que sería verificar la existencia de los fondos, en este caso de los 238.803, ¿no? Y hay que determinar el alcance y finalmente la conclusión, ¿no? Entonces, es importante que normalmente esto es como una familia, eso quiero explicarles, ahora aprovechar de explicarles que lo vamos a conceptualizar con disponibilidades como una familia. La familia sería A, por ejemplo, ¿no? La referencia que tiene A, y esta hoja madre va a tener dos hijos, digamos, o sea, va a estar sustentado por dos, digamos, A1 y A2. O sea, ¿qué significa eso? Que si la hoja llave, que es A, va a estar respaldado por otra hoja que va a ser A1 y también A2. En el caso de caja vamos a utilizar A1 y en el caso de bancos vamos a utilizar A2.
¿no? Entonces, y les reitero que estos saldos lo podemos modificar mediante ajuste y o reclasificaciones. Ahora quiero aclararles que los ajustes normalmente, para que se considere un ajuste, tiene que afectar resultados. O sea, puede ser cuentas de gasto o cuentas de ingreso, ¿no? Si afecta cuentas de resultado es un ajuste. En cambio, reclasificar las cuentas de activo, podemos reclasificar las cuentas de pasivo o las cuentas de resultado, ¿no? Generalmente las reclasificaciones es por mejor exposición. En cambio, los ajustes, hay que entenderlo bien los ajustes, porque como esto es la primera hoja llave que estamos viendo, ajustes son salvedades determinadas. O sea, normalmente encontramos y cuantificamos, ¿no? Y en auditoría pues ahí se elabora la planilla de excepciones, la planilla de ajuste y la planilla de reclasificaciones. La planilla de excepciones son salvedades indeterminadas, aquellos problemas que no se pueden cuantificar. Entonces, generalmente si hay una planilla de excepciones, es punto de dictamen porque es algo grave, digamos. En cambio, los ajustes lo podemos modificar, o sea, cuantificamos y podemos ajustar de tal manera que los estados financieros ajustados, ¿no?, ya sean modificados, ¿no? Entonces, siempre el objetivo de la auditoría es mejorar, ¿no? Mejorar la exposición de los estados financieros, o sea, no solamente del balance del estado de resultados, sino de cada uno de los estados financieros, ¿no? Entonces, los auditores normalmente, estos saldos del año 2020 podemos ajustar o reclasificar, ¿no? Dependiendo de... Ahora, si no hay ajuste, si no hay reclasificación, se totalizan los mismos importes, ¿no? Sin modificar ningún cambio, ¿no? Ahora, si proponemos asiento de ajuste, entonces habría que incorporar en la hoja llave para luego determinar saldo final según auditoría. ¿Qué sucede, digamos, en la práctica en el tema de disponibilidades, ¿no? Arqueo en caja, yo podría hacer arqueo de caja, ¿no? Y en bancos podría revisar las conciliaciones bancarias, ¿no? Ese es normalmente los procedimientos que aplicamos los auditores, ¿no? O sea, revisar en caja podríamos hacer un arqueo de caja en todo caso, o en las empresas tienen la obligación de efectuar un arqueo de caja al cierre de gestión. En este caso estamos hablando al 31 de diciembre del 2020. Y ese arqueo de caja es lo que examinamos, revisamos los auditores. Ahora, de no contar con arqueo de caja, entonces vamos a decir que la empresa no efectuó el arqueo de caja al 31 de diciembre del 2020, ¿no? Entonces, y en lo que respecta a bancos, solicitamos las conciliaciones, extractos bancarios, ¿no?, para examinar los saldos de las diferentes cuentas que la empresa mantiene en cuentas corrientes, ¿no? Sin embargo, ¿no?, no es suficiente. O sea, por ejemplo, a ver, si yo les pregunto, si yo tengo el extracto, les decía que no es suficiente verificar las conciliaciones bancarias o revisar el arqueo de caja. En la práctica los auditores aplicamos otros procedimientos de auditoría llamado confirmación. Entonces, en bancos normalmente enviamos una carta de confirmación y para que el banco nos responda si esos saldos al 31 de diciembre del 2020 son correctos, ¿no? En eso quiero decirles que las confirmaciones en bancos hay que enviar ciega. Confirmación ciega quiere decir sin importe, ¿no? Sin importe. Entonces ahí quiero un poco ustedes se den cuenta
En un seminario, un auditor decía que si tenemos los extractos bancarios originales del banco, ¿para qué confirmar si es suficiente el extracto bancario? Y porque el tema de la confirmación, seguramente por confirmar va a cobrar el banco. Creo que oscila entre 20 y 15 dólares, ¿no?, el costo de la confirmación. Entonces, ustedes dirán, ¿será suficiente verificar con el extracto bancario original del banco? A ver, ¿qué dicen, jóvenes? Yo creo, licenciado, que sí se puede, siempre y cuando se esté seguro quienes hacen los depósitos, ¿no? Pero cuando hay dudas de quién deposite o quién haya hecho el retiro, es lo que se confirma con el banco. Ya. Ahora, ahí quiero a ver si... Y la pregunta, digamos, ¿qué es lo que confirmamos al banco? A ver si me pueden ayudar. ¿El saldo? El saldo en la corriente, ¿no? El saldo sí, en la cuenta corriente de la empresa, ¿no? Ya sea en moneda nacional o ya sea en moneda extranjera, ¿no? ¿Qué más confirmamos? Si es que tiene préstamos vigentes o tarjetas de crédito, ¿cómo está el estado de esas tarjetas? Ya, o sea, confirmamos si tiene préstamo, ¿no?, la empresa, si tiene tarjeta de crédito, ¿no? ¿Qué más confirmamos? A ver, sí. A ver, ahí quiero acotar, confirmamos si tiene cartas de crédito, ¿no? Si tiene, confirmamos firma autorizada, ¿no? ¿Quiénes son los que firman para emitir un cheque, digamos, ¿no? O sea, y confirmamos caja de ahorros, depósitos a plazo fijo, confirmamos ¿qué más? A ver, confirmamos si tiene hipoteca. Entonces, en conclusión, a ver, ¿con el extracto bancario será suficiente? No, se tiene que complementar con las confirmaciones bancarias. O sea, necesariamente, ¿no? Porque no solo confirmamos el saldo en la cuenta corriente, confirmamos si tiene préstamos, las firmas autorizadas, cartas de crédito, depósitos a plazo fijo, si tiene caja de ahorros, si tiene cuenta en euro, etcétera. O sea, entonces... ¿Y si hay cheques en tránsitos también, Licen? También el banco nos tiene que confirmar al 31 de diciembre, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es el tema de la confirmación, ¿no? Porque el banco nos va a responder y esa información que obtenemos del banco sería tercera persona ajena a la empresa, en este caso a Alfa, ¿no? Y esta información que obtenemos del banco, esa información es más confiable para auditoría que obtener de la misma empresa. O sea, ¿por qué es más confiable? Porque es de tercera persona, ajena totalmente a la institución, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de efectuar la confirmación de saldo. Ahora, también quiero comentarles que cuando digo confirmación ciega, porque hay diferentes tipos de confirmación, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Que hay confirmaciones positivas cuando la respuesta es sin diferencia,
confirmaciones negativas cuando hay diferencia y en este caso cuando digo confirmación ciega es cuando no colocamos el importe, ¿no? Es mejor en bancos no colocar el importe. ¿Por qué razón? Ya tuve un problema en una empresa, yo coloqué el importe, la cifra según el balance y resulta de que el banco me dice que me responde sin mayor problema. Y yo llamo al banco y digo, señores, me han confirmado solo el saldo en la cuenta corriente. No, pero es que ustedes han sido específicos, ustedes han solicitado el saldo en la cuenta corriente de boliviano $20,000 por eso. Y hemos confirmado eso. Entonces, a partir de ese momento, yo he optado por no colocar el importe para que ellos adicionen si tiene préstamo, en el caso de préstamo, por ejemplo, tiene que confirmarnos cuánto de capital adeuda la empresa Alfa y cuánto de intereses al 31 de diciembre, ¿no? Entonces, vean ustedes que cuán importante es el tema de la confirmación, ¿no? Ahora, para que no sé si ustedes han llevado auditoría 1, el tema del proceso de confirmación debe ir en papel membretado de la empresa. En este caso tiene que salir en papel membretado de Alfa SRL y tiene que estar firmado por la firma autorizada. O sea, por eso tenemos que saber quién tiene firma autorizada, el gerente y normalmente el gerente administrativo financiero, ¿no? Hay 2 firmas autorizadas. En caso de que el gerente esté de viaje, el gerente financiero firma, ¿no? Entonces, la confirmación tiene que salir en papel membretado de la empresa. Lo que sí los auditores proporcionamos a la empresa es el formato de la confirmación, ¿no? Y ese formato yo les voy a pasar para que ustedes lo van a analizar, lo van a ver, donde dice: mucho agradeceremos a ustedes confirmar los saldos de la empresa Alfa SRL al 31 de diciembre del 2020, ¿no? Asimismo dice confirmar otro tipo de operaciones que la empresa haya mantenido hasta esa fecha. O sea, es importante en la parte inferior decir además o asimismo confirmar otras operaciones que la empresa haya realizado con el banco. Entonces ellos normalmente confirman todas las operaciones mantenidas con la empresa, ¿no? al 31 de diciembre del 2020. De ahí la importancia, jóvenes, que el tema de la confirmación es fundamental, ¿no? Y recuerdo hace un año atrás un auditor me decía en cuánto tiempo yo hacía auditoría, y yo le dije 21 días, ¿no? O sea, 3 semanas. Una empresa pequeña, una empresa mediana 45 días y una empresa grande 2 meses, ¿no? Y me dijo él, mire jóvenes lo que me dijo, yo lo hago en una semana. Y cómo, le dije, y me dijo que lo hacía el aprovechamiento tecnológico, que él maneja bien, tiene programas, ¿no?, que le ayudan. Y no le dije nada, yo me pregunté, dije, pero es que no debe confirmar, porque en el tema de la auditoría jóvenes no solamente se confirma a bancos, se confirma a los proveedores, se confirma a los clientes, se confirma al asesor legal de la empresa, se confirma a cotas, se confirma o sea, eso implica realizar una auditoría. O sea, la auditoría no solamente depende ya del auditor para concluir, ya depende de la respuesta que tengamos del banco, de los proveedores, de los clientes. Entonces, por más que yo termine en una semana, tengo que esperar. Por ejemplo, Banco Mercantil se dio 15 días para responder la confirmación de saldo, ¿no? Hay otros bancos que responden más rápido, por ejemplo, Banco Ganadero, Banco
Visa, ¿no? Pero Banco Mercantil se dio 15 días de plazo, ¿no? Entonces, humanamente es imposible para que saquen en una semana, o sea, la auditoría. Tengo que esperar la respuesta, ¿no? Entonces, ahora obviamente que cuando uno envía la carta de confirmación, en realidad el gerente manda al banco donde le dice, instruye al banco para que nos responda directamente a los auditores, ¿no? Por eso que en la carta de confirmación se coloca la dirección de la firma auditora, teléfono, todo. Y el banco muchas veces a mí me llamó, por ejemplo, me envían por correo y yo tengo que ir a recoger. En otros casos ellos vienen a dejar, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso del Banco Visa, Banco Nacional, me parece interesante que ellos son celosos en cuanto a la información que ellos manejan, ¿no? En cambio, en Banco Fácil, yo tengo que ir a la oficina central a recoger la respuesta. Entonces, ya eso depende de cada política de banco, cómo ellos proceden. Pero lo que sí les puedo decir es que cuando uno envía la carta de confirmación, no hay que hacer seguimiento. O sea, cuando ya pasa 3 días, yo llamo y digo, señores, en fecha tanto he enviado una carta de confirmación de la empresa Alfa SRL y a la fecha no tenemos respuesta. Y ellos me dicen, a ver, mándemelo otra copia o vamos a verlo, ¿no? Entonces yo insisto, ¿por qué razón? Si no obtengo la respuesta de la confirmación, según las normas de auditoría, tengo que entrar se llama procedimiento alterno de auditoría. ¿En qué consiste procedimiento alterno de auditoría? Hechos posteriores. Hechos posteriores, ¿qué significa? Que después del 31 de diciembre, ¿qué cambios se han dado, por decir, cambios en disponibilidad? Entonces, eso implica más trabajo para mí. Por eso que yo insisto en obtener la respuesta del banco. Con la respuesta yo ya no tengo por qué aplicar procedimiento alterno de auditoría. Y es más, cuando no me responden, tengo que ir al banco personalmente y tratar de obtener la respuesta. ¿Por qué? Porque no quiero entrar a trabajo alterno de auditoría. Trabajo alterno de auditoría implica hechos posteriores, ¿no? Y hechos posteriores significaría revisar después del 31 de diciembre qué cambios hubo en disponibilidades. Entonces, esa es una de las razones por qué es importante obtener la respuesta. Ahora, muchos auditores se equivocan en confirmar saldo según libro. No, lo que se confirma es saldo según extracto bancario. ¿Ya? Eso no se olviden, porque mucha gente piensa que según el balance, por ejemplo, en este caso tendríamos que confirmar 238,000. No, perdón. ¿Cuánto es saldo en banco? Tendríamos que confirmar 234,880. No, o sea, el saldo según extracto, porque según el libro, a ver, ¿cómo les explico esto para que me entiendan? No es confirmar el saldo según libro, sino lo que se confirma es saldo según extracto bancario. Entonces, si confirmamos saldo según libro, el banco nos va a responder con diferencia. Y ahora, cuando confirmamos saldo según extracto, si hay diferencia, entonces hay dos situaciones: que el banco esté en lo correcto o la empresa. Pero normalmente el banco, porque como ellos trabajan con sistemas, ¿no? Los errores siempre son de la empresa, ¿no? En alguna situación se puede dar que el error esté en el banco, pero normalmente los errores son de la empresa, ¿no?
Entonces, cuando hay una diferencia en bancos, ¿no? Esa diferencia, ¿qué es lo que yo hago en la práctica? La respuesta que me envió el banco, saco una fotocopia y se lo paso al contador si hubiera diferencia, ¿no? Para que él nos lo explique a qué corresponde la diferencia, ¿no? Ahora, eso también es importante. Mucho depende de la comunicación que tengamos los auditores con el contador. Si la comunicación es buena con el contador, directamente con el contador. Si la comunicación no es muy buena con el contador, hay que enviar al gerente para que el gerente lo pase al contador. La diferencia que confirmó el banco. No tenemos por qué perder mucho tiempo los auditores en querer encontrar la diferencia. No cometan el error de buscar esa diferencia. Quizás el contador sabe, como conoce, nos va a ayudar eso en explicar por qué hay diferencia, ¿no? Entonces, hay auditores que pierden tiempo en querer encontrar la diferencia y yo sé que pueden encontrar, pero van a tardar. El problema es el tiempo en auditoría, ¿no? Entonces yo solo paso al contador, le digo, nos confirmó el banco y hay una diferencia, por tanto, ¿será que lo puedes ver? ¿No? Entonces ya él va al banco o ya nos explica que hubo una diferencia, me dice que no se devengó correctamente en los intereses, entonces vamos a ajustar al 31 de diciembre, ¿no? Entonces ya él está de acuerdo que vamos a ajustar la diferencia. Entonces, de eso trata, digamos, la confirmación en este caso que vamos a efectuar, vamos a confirmar. Lo que sí les voy a pedir, por favor, quiero que me entiendan, ¿no? Según el balance dice Banco Ganadero, vamos a cambiar de banco. Vamos a trabajar con Banco Visa y el otro creo que es Banco Fácil, trabajamos con Banco Económico, ¿no? Vamos a cambiar de banco para evitar susceptibilidades, ¿no? Entonces, quiero que me entiendan eso, ¿no? O sea, los procedimientos que vamos a seguir son los mismos, solo que el nombre del banco vamos a cambiar. O sea, vamos a confirmar a Banco Visa y Banco Económico, ¿no? Y todo lo demás manejamos moneda nacional, moneda extranjera, lo mismo, ¿no? Lo único que vamos a cambiar es la denominación del banco. Ya, eso para... ¿Me entienden, no? Porque vamos a cambiar el nombre del banco, ¿no? ¿Me entienden, no? O, sí, Lice. ¿no? Es por la confidencialidad de la información, ¿no? Siempre... Solo el balance del 2019 es eso, Marisa. El 2020 no hay nada. 2020, ¿no? 2020. Es que la auditoría es a 2020. Lo del 2019 es meramente para fines comparativos. Entonces, lo que no podemos tener diferencia en 2020, ¿no? O sea que hay que ser celoso en los datos del 2020. ¿Por qué? Porque la auditoría va a ser a 2020. Entonces, en conclusión, vamos a opinar, o sea, la auditoría implica que sobre esos 238,000 tenemos que opinar si es de libre disponibilidad para la empresa. De no ser así, ajustamos o reclasificamos, ¿no? No quiero decir que está mal, sino vamos a reclasificar por mejor exposición. Vamos a ajustar porque consideramos que bancos debería tener otro saldo, ¿no? Entonces, jóvenes, cuando nos confirma el banco y si no nos explican el contador ni el gerente, entonces, incluso si el saldo es significativo, mayor al nivel de materialidad, podemos llevar al dictamen, decir, diferencia en confirmación de banco. Y el ajuste sería, por ejemplo, diferencia en confirmación de banco, ¿no? Si hay que disminuir o incrementar, ¿no? Depende eso de la respuesta. Y más o menos para que ustedes tengan una idea, cuando se hace una auditoría a un banco, las confirmaciones que hay que hacer a la cartera de crédito y en otras cuentas,
implica todo un legajo, un archivo de papel de trabajo. Y hay un auditor que se encarga solo del control de confirmación, ¿no? Y es un legajo, solo confirmación. En cambio, en nuestro trabajo, las confirmaciones que vamos a efectuar va a ser a banco, a proveedores, a cuentas por cobrar y vamos a ver de acuerdo al balance, ¿no? Entonces, quiero hacerles ver de que esta hoja llave, ¿no?, está un poco incompleto, no tiene nombre, no sé por qué se cortó, ha sido en convertir de Excel a PDF, no sé qué pasó, pero salió incompleto, ¿no? Entonces, esta hoja va a ser, en esta hoja tiene que estar la conclusión. Por ejemplo, ahí sale el último párrafo, ¿no?, donde dice expuesto de acuerdo al principio de contabilidad generalmente aceptada de Bolivia. O sea, no está completo, por eso yo les voy a pasar lo que está en Excel para que tengan la hoja llave. Y para el resto de los rubros, lo mismo. Por ejemplo, cuentas por cobrar, inventario, activos fijos, o sea, cada rubro va a tener su hoja llave, ¿no? Y respaldamos con nuestro análisis, ¿no? En el caso de la hoja llave, disponibilidades, lo vamos a respaldar con las respuestas del banco, ¿no? O sea, la respuesta del banco va a ser el soporte, digamos, ¿no? Y qué mejor, digamos, obtener la respuesta, ¿no? Entonces se envía la carta de confirmación y cuando se obtiene la respuesta se elimina lo que hemos enviado, la carta. Pero nosotros no lo vamos a eliminar, eso lo vamos a adjuntar para el final del trabajo, ¿no? Pero en la práctica, una vez obtenida la respuesta, se elimina la carta de confirmación. Lo que vale es la respuesta, ¿no? Pero nosotros mantenemos nomás la carta de envío como evidencia de que se ha procedido a confirmar los saldos, ¿no? Entonces, vean ustedes que la confirmación de saldo es un procedimiento que genera un documento o evidencia documental, ¿no? Porque el banco nos va a responder con carta. Entonces, eso es una evidencia documental que los auditores debemos buscar siempre obtener una evidencia documentaria, ¿no? Entonces, jóvenes, un poco incompleto esto, voy a tratar de, como vamos a analizar la próxima clase esta cuenta, vamos a analizar, aplicar los procedimientos. Ya. Bien, gracias. Lo que pasa es que hay varios factores por qué salió así. No es por... Bien, pero vale la sugerencia, ¿no? O sea, que siempre uno aprende, ¿no? En eso yo todo, pues, tanto el alumno como el profesor, siempre estamos aprendiendo algo, ¿no? El tema de lo que pasa que hay, pues, aplicaciones, ¿no?, que hay que pagar, ¿no? Otra aplicación, hay no sé qué aplicación he bajado y miren lo que salió, ¿no? Y bien, entonces, jóvenes, la próxima vamos a entrar a analizar disponibilidades y después el resto va a ser lo mismo. Claro que hay que analizar de diferente manera. Por ejemplo, en disponibilidades vamos a verificar la existencia del dinero en banco y lo que está en caja. En el caso de cuentas por cobrar, vamos a verificar la previsión para cuentas incobrables. En el caso de inventario, vamos a verificar la evaluación de inventario. Entonces, de esa manera vamos a encarar nuestro trabajo. Cualquier duda que tengan, por favor, no duden en preguntar, porque yo tengo la obligación de repetir cuantas veces sea necesario. No, mil disculpas por la información que está incompleta. La verdad que estoy apenado mostrarles de esta manera y que no esté completo la hoja llave, porque esta hoja llave es donde se resume, ahí es donde tiene que ir la conclusión. Entonces,
no puede ser, por eso estoy apenado, les pido mil disculpas, para la próxima ya lo completo, ¿ya? Entonces el lunes ya empezamos con el análisis y vamos a ir documentando, ustedes mismos lo van a ver de qué manera vamos a ir documentando, ¿ya? Y ¿alguna pregunta que tengan? Dice uno era el banco, dice, ¿y el otro qué banco era? Banco Económico va a ser, ¿ya? Gracias. Eso no se olviden, vamos a cambiar. Creo que está en el balance Banco Ganadero y Banco Fácil. Entonces vamos a cambiar a Banco Visa y Económico, ¿ya? Por el tema de la confidencialidad de la información, ¿no? Entonces vamos a cuidar eso, ¿ya? Alicia, buenas noches. Esa parte no la entendí. ¿Te podría explicarlo de nuevo, por favor? ¿Cuál? De los bancos, a cambiar el nombre. Le explico. En el balance está como Banco Ganadero y Banco Fácil, ¿no? Entonces, en vez de Banco Ganadero, vamos a utilizar Banco Visa, ¿ya? Y en vez de Banco Fácil, Banco Económico, ¿no? O sea, vamos a cambiar el nombre del banco únicamente. Todo lo demás se mantienen. Ahora no solo cambiar entonces, ¿no? Solo el nombre vamos a Ya cambiar. listo, ¿Ya? ya. Bien. Gracias. Nos vemos el lunes, ¿ya? Vamos a ya acelerar un poco porque vamos a ir documentando, ¿no? Ya estamos entrando a junio, así que va a ser rápido, ya lo van a ver, ¿no? Estoy armando cómo vamos a documentar, ¿no? Pero el tema de las confirmaciones hay que siempre dedicarle, ¿no? Y, por ejemplo, hay ciertas particularidades que ustedes tienen que saber que cuántos tipos de confirmaciones hay, cómo se lleva el control de confirmaciones, ¿no? Y por qué confirmamos, todos esos aspectos hay que responder, ¿no? Y, a ver, eso vamos a ver también en cuentas por cobrar, o sea, la confirmación no solo en disponibilidades, ¿no? Yo el lunes voy a traer el formato de la confirmación y vamos a analizar ahí el tenor de la carta. Por ejemplo, yo tengo un manual de confirmaciones, son aproximadamente unos 70, 80 modelos de confirmación. Eso no significa que yo voy a copiar de ahí, sino que siempre hay que tratar de adecuarlo de acuerdo a la necesidad que queremos, ¿no? De acuerdo a la necesidad que tenemos. O sea, nunca hay que copiar lo mismo, sino adecuarlo. Yo siempre digo adecuarlo, ¿no? ¿Ya? Y ustedes también pueden buscar por modelos de confirmación y modelos de confirmación para banco. Y se compara, y el que sea mejor, ese se tiene que enviar, ¿no? ¿Ya? Entonces, jóvenes, buenas noches. Hasta el lunes. Se cuidan, jóvenes. Hasta luego, Gracias, licenciado. Buenas noches, Lisa. No salgan. ¿Ya?